Hemos estado hablando bastante sobre la condición para cero interferencia intersimbólica y también hemos estado trabajando bastante en torno a entender el espectro plegado eh, que corresponde a la versión muestreada del pulso recibido. Lo que queremos hacer ahora es comenzar a conectar esos dos conceptos y encontrar una condición de zero easy expresada en términos de una condición sobre el espectro plegado. Entonces lo que vamos a hacer en esta cápsula es un poquito una síntesis de las cosas que hemos ido descubriendo para ir llevando la atención hacia la conexión entre el pulso recibido y el espectro plegado. Entonces, espectro plegado versus condición de zero easy. El primer elemento que quiero revitalizar un poco es que la condición de zero easy es que el pulso recibido x tilde de t, que siempre hemos estado representando con color lila, muestreado cada t segundos con algún desplazamiento conveniente, por decirlo así, sea un impulso discreto. Esto ya lo habíamos visto en una cápsula pasada, aquí, donde el pulso recibido que se muestrea, si es que las muestras corresponden todas al valor 0, salvo una y las siguientes todas al valor 0, en ese caso ese pulso recibido cumple con el criterio zero easy. En caso contrario, hay interferencia intersimbólica en la comunicación. Entonces nos interesa, como condición de zero easy, tener un impulso discreto al muestrear el pulso recibido. Es decir, queremos que xmcheck, todos esos valores de las muestras del pulso recibido, valgan 1 cuando m vale 0 y 0 cuando m es distinto de 0, y esto no es otra cosa que hablar de una función delta sub m, el impulso discreto. El segundo elemento que hemos trabajado es hemos mostrado que la secuencia discreta x check sub m, la secuencia de los x check de las muestras del pulso recibido, se relaciona con el espectro del pulso recibido como sigue. Y aquí lo que encontramos fue esa expresión de la integral, que la tenemos
aquí es esta integral. Entonces voy a copiarla y simplemente pegarla tal cual en a continuación, digamos, de esta lámina. Esta es la relación entre las muestras que queremos que sean un impulso discreto y el espectro que tiene el pulso recibido. Y esto de aquí abajo, todo esto llamado suma de versiones desplazadas del espectro del pulso recibido, es lo que hemos llamado el espectro plegado de ese pulso recibido. Ese espectro plegado, tercer punto, el espectro plegado XP tilde DF es continuo y periódico en frecuencia, con periodo 1 partido por t. Y eso lo vimos acá, ¿no es cierto?, donde tenemos cada una de los pulsos recibidos vistos en frecuencia, que se va replicando y va generando este espectro plegado continuo en frecuencia, pero periódico. Ahora, si miramos con cuidado esta integral de acá, esta integral pensando que esto lo reemplazamos por xp, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. 4. Por inspección, vemos que la integral del punto 2, que relaciona la secuencia de muestras XM check, que es aquella que queremos que sea un impulso discreto, con el espectro plegado XP tilde DF, que finalmente es la relación con la forma que tiene el pulso recibido, del cual se están tomando esas muestras. Esa integral no es otra cosa que la transformada inversa de Fourier de frecuencia continua periódica y tiempo discreto aperiódico. ¿Cierto? En la teoría de señales, en el análisis de frecuencia, hay 4 formas de la transformada de Fourier: la transformada de tiempo y frecuencia continua, la transformada de tiempo y frecuencia discreta, la transformada discreta de Fourier, y después hay 2 casos intermedios donde ya sea el tiempo es discreto y la frecuencia es continua pero periódica, o al revés,
el tiempo es continuo y periódico y la frecuencia es discreta a periódica. Este último caso es lo que conocemos como la expansión en serie de Fourier, pero tiene un caso simétrico dual con respecto al dominio de la frecuencia, donde en el tiempo las secuencias son discretas y aperiódicas y en frecuencia las señales son continuas, periódicas. Y para todos estos cuatro casos, en particular sobre este último que acabo de mencionar, existe un par de transformadas de Fourier en ambas direcciones. En este caso particular, de lo que estamos hablando es de la DTCF Fourier Transform, donde tenemos discrete time continuous frequency y esta integral es, de hecho, la forma de la transformada inversa correspondiente, salvo por un factor t. Salvo por un factor t. Concretamente, tenemos que la secuencia x sub m check es igual a 1 partido por t veces la transformada inversa de tiempo discreto y frecuencia continua de el espectro plegado y para definirlo formalmente, la DTCF es una secuencia discreta B sub m check en el tiempo, no periódica, es definida como la transformada inversa DTCF de una función, para reutilizar la nomenclatura XP de f, calculada como la integral de menos 1 partido por 2t hasta 1 partido por 2t. Es una integral en un periodo de esta frecuencia continua pero periódica. Y es un periodo, y el periodo dura exactamente un intervalo de Nyquist, es decir, es la integral sobre el intervalo de Nyquist de ese espectro periódico XP de f e elevado a J2pi mft de f. Entonces, la única diferencia es este factor t con respecto a esta relación que ya habíamos encontrado. Y la relación inversa, esta es la transformada inversa, entonces la transformada directa. La transformada directa es XP tilde de f, es la transformada directa de tiempo continuo, tiempo discreto y frecuencia continua de la secuencia B sub m check y es igual a la suma de m es igual a menos infinito a infinito
de B sub m check e elevado a menos j 2pi f t. Esto aquí son las serie de Fourier inversa. Reversa le voy a poner mejor. Serie de Fourier reversa. Porque se revierten los roles de tiempo y de frecuencia. Es decir, frecuencia pasa a ser tiempo y tiempo pasa a ser frecuencia. En las series de Fourier típicas, ¿no es cierto?, tenemos un K por F0, es decir, series de Fourier normales. Tenemos tiempo continuo y periódico que pasa al dominio de la frecuencia a un K por un F0 por una frecuencia armónica básica. Y en el caso reverso, que es este caso de aquí, tenemos que tiempo discreto, n por t, o m por t en nuestro caso, m por t, pasa a una frecuencia continua. Entonces, mirando esta relación de aquí, en particular, mirando esta relación de acá y esta expresión que ya habíamos encontrado, es obvio, digamos, que esta secuencia xm check y esta secuencia b sub m check, que sería la transformada de Fourier definida correctamente, esas dos secuencias se llevan un factor t. Entonces, es inmediato que los xm check son 1 partido por t veces los b sub m check, que son los coeficientes que resultan realmente de la transformada de Fourier inversa aplicada debidamente sobre el espectro plegado. Entonces, con esta observación nos damos cuenta de algo bien importante. Entonces nos damos cuenta que el criterio de zero easy que habíamos vuelto a repetir acá en el punto 1, este criterio que xm sea igual a un impulso discreto, escrito en términos de los b sub m, escrito en términos de esta transformada de Fourier, se expresa como lo siguiente, es decir, voy a copiar, de hecho, voy a copiar esto acá para no tener que volver a repetirlo. Este criterio de zero easy es equivalente a decir que los b sub m estoy haciendo un poquito de espacio, es equivalente a decir que los b sub m no valgan un impulso, sino que valgan t cuando m es igual a 0 y 0 cuando m es distinto de 0. Es decir, estamos formulando el criterio de zero easy como una condición sobre la transformada inversa de Fourier del espectro plegado. Es una condición sobre
la transformada inversa de Fourier del espectro plegado del pulso recibido. Y siempre es la transformada Fourier de tiempo discreto y frecuencia continua. Entonces resulta de esto una observación clave. Observación clave, que es la siguiente. Para tener cero interferencia intersimbólica, que es finalmente lo que nos interesa tener, buscamos un espectro plegado este espectro plegado acá, que cumpla con una condición en frecuencia cuya expansión en serie en el tiempo y aquí me refiero a una expansión en el sentido de Fourier, de tiempo discreto y de frecuencia continua, sea el impulso discreto t veces delta sub m, es decir, escalado por un factor t. Y esta condición, planteada como una condición sobre una relación entre tiempo y frecuencia de Fourier, es la condición que nos va a permitir, en la cápsula que sigue, establecer el llamado teorema de Zero-Easy de Nyquist.